para que se los lleven de memoria cuando estén escribiendo sus artículos se acuerden de mis 10 puntos. Pero antes de empezar con el punto 1, les quiero dar una breve introducción. Quiero que sepan que en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, así se llama el instituto, donde están trabajando con pacientes obesos y pacientes que a la vez que son obesos tienen, por ejemplo, alto colesterol, o son obesos y al mismo tiempo tienen altos triglicéridos, o personas que tienen elevada la glucosa y los triglicéridos al mismo tiempo. A esas personas que tienen dos factores de riesgo de enfermedad crónica no transmisible, se les llama personas con síndrome metabólico. Y en México el 60% de los adultos tiene síndrome metabólico y no lo saben. El síndrome metabólico es una llamada de atención de tu cuerpo de que está a punto de colapsar. Bueno, pues en el Instituto Nacional de Nutrición los investigadores que diseñan los portafolios dietarios con los que se maneja el síndrome metabólico han elegido al nopal como uno de los 4 alimentos que utilizan para el tratamiento. En vez de fármacos, manejan tanto el elevado colesterol como los triglicéridos, como la glucosa, como la obesidad, usando nopal deshidratado. Y por eso, en el Instituto Nacional de Nutrición, este grupo de investigadores que está encabezados por la doctora Mime Torres y el doctor Armando Tobar, que son especialistas en nutrigenética y nutrigenómica, le llaman al nopal y a la tuna alimentos mexicanos funcionales, porque además de ser riquísimos y de ser variados en sus aplicaciones culinarias, son funcionales para nuestro cuerpo. Y ahora sí, ahí les van las 10 razones por las que vale la pena consumir de manera más habitual nopales y tunas. Nosotros le llamamos fibra a algo que en realidad es un montón de sustancias. Nosotros le decimos fibra como si fuera una sola cosa, pero en realidad la fibra es un conjunto de sustancias distintas que se dividen en 2 grandes grupos. A la que se le llama fibra insoluble es la que normalmente está en las cascarillas de las frutas. El nopal no tiene mucha fibra insoluble porque, como dijo Ricardo, lo comemos tiernito. Si nos comiéramos una de esas raquetas, tendría mucha fibra insoluble, pero la fibra insoluble no tiene muchos beneficios para la salud. La que tiene más beneficios para la salud es la fibra soluble. La fibra soluble es esa parte babosa y viscosa a la que hace referencia el chef Muñoz Zurita. Esa que les dijo que ojalá que le pudiera desjugar un poco, no la desjuguen, porque es la que tiene un montón de propiedades para nuestra salud. Fíjense, cuando yo consumo fibra soluble, y la fibra soluble es un conjunto de sustancias, gomas, pectinas, ligninas, y en el caso del nopal, mucílagos. Bueno, pues esos mucílagos no son digeribles por el ser humano, no los podemos digerir como entran, salen, pero se adhieren a las paredes de nuestro intestino delgado y cumplen muchísimas funciones dentro de nuestro intestino delgado. La primera, al hacer que nuestro intestino delgado sea más resbaloso, ¿se imaginan un intestino delgado recubierto de mucílagos? Hacen que el tránsito intestinal sea rápido. Y cuando tu tránsito intestinal es rápido, no sufres de inflamación, dolor ni gases. Los primeros beneficios pues, puede ser aparentemente estético, ¿no? No estoy inflamado, no sufro de tener gases, etc. Pero este tránsito intestinal rápido tiene 2 beneficios a largo plazo. Cuando uno tiene un tránsito intestinal lento, la materia fecal es dura y seca, y perdónenme que hable de este tema, pero no. La materia fecal es dura y seca y tiene aristas, y va pasando por el intestino, y va raspando las paredes interiores del intestino y les hace unas cortaditas. Y como la materia fecal no es estéril, sino que tiene bacterias, se infectan esas cortaditas, y se hacen unas bolsitas que se llenan de pus. Esas bolsitas llenas de pus se llaman divertículos o pólipos y pueden crecer hacia el interior del intestino o hacia afuera, hacia la parte de la cavidad intestinal. Cuando se revienta uno de esos pólipos o divertículos, hay un grave riesgo de tener una peritonitis. Pero a veces crecen tanto que causan oclusiones intestinales. Y pregúntenle a la gente grande, porque a la gente grande se le hace de lo más normal. No, hombre, y a mi tía le cortaban medio metro de intestino, tenía unos pólipos, y se les hace como de lo más normal. Son peligrosísimos esos pólipos o divertículos. Y accionalmente, esos pólipos o divertículos tienden a convertirse, sobre todo en el colon, que es la parte de hasta abajo del intestino, en cáncer. El cáncer de colon está relacionado con los pólipos y divertículos y está relacionado, por lo tanto, con el pobre consumo, la pobre ingestión de fibra soluble. Entonces, evitar cáncer de colon es posible. Y por cierto, que el cáncer de colon es, después del cáncer de pecho y de próstata, el más abundante en nuestra población. ¿Puedo ponerlo aquí?
Entonces, uno, la fibra soluble ayuda a mejorar el tránsito intestinal y esto tiene un efecto sobre los pólipos o divertículos. Y si uno se va más abajo en el tracto digestivo, pues también ayuda a evitar las hemorroides, que son la inflamación de las venas que están cercanas a la parte más exterior del intestino, o sea, donde se excreta la materia fecal, que se inflaman y sangran, y muchas veces hay que operar y son dolorosísimas. Entonces, primero, tránsito intestinal más rápido, que evita pólipos y divertículos. Número 2, cuando la fibra soluble está pegada a las paredes del intestino, nos da una sensación de saciedad, porque se queda en el intestino y nosotros nos sentimos saciados cuando nuestro intestino está lleno. Una persona saciada mantiene horarios más predecibles, evita las tentaciones de comer chuchuluquitos por donde quiera y mantiene un peso más saludable a largo plazo. Y por eso les dije al principio que la tuna y el nopal, y especialmente el nopal, se están usando en el Instituto Nacional de Nutrición para controlar y prevenir la obesidad, porque te brindan saciedad y una persona bien saciada tiene una ingestión menor. Ya ahí está el beneficio número 3. Entonces te mantienen saciado, y 3, son alimentos de muy bajo aporte energético, o sea, tienen muy pocas calorías, para decirlo en español. Una taza de nopal te brinda apenas 23 kilocalorías de las 2000 que necesitas comer al día. 23 de 2000. ¿Viene siendo qué porcentaje? El 1% de lo que necesitas comer al día. En una taza de nopal que te brinda saciedad por hasta 4 horas. De manera que si tú te comieras a media mañana 2 tunas, que es la porción, y 2 tunas tienen 50 kilocalorías, el 2% de lo que necesitas en un día, 2 tunas te brindan saciedad desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y evitan que caigas en tentaciones de comerte una dona u otro alimento densamente energético. Entonces, como refrigerios o colaciones, son magníficas alternativas. Entonces, número 2, son alimentos de alto valor de saciedad, pero con la enorme ventaja de que son alimentos de baja densidad energética o bajo aporte de calorías. Llevamos 3, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. Número 4. Cuando la fibra soluble se adhiere a las paredes de tu intestino, no deja que absorbas los hidratos de carbono, especialmente los azúcares y los almidones que consumiste al mismo tiempo. Vamos a pensar que yo desayuno unas galletas de chocolate y un omelette con nopales. Bueno, pues los nopales del omelette no van a dejar que yo absorba los azúcares y las harinas de las galletas de chocolate tan rápidamente. Se va a poner así la fibra y no pasan los hidratos de carbono, pasan más lentamente, entonces llegan al torrente sanguíneo más lentamente y eso hace que tu cuerpo no libere tanta insulina ni se eleven tanto los niveles de glucosa en sangre. Por eso se les recomiendan tanto los nopales y las tunas a las personas que viven con diabetes, efectivamente, porque son, y déjenme decir una palabra muy rimbombante para que la puedan escribir, son alimentos de bajo índice e impacto glicémico. O sea, no elevan los niveles de glucosa en sangre y bajan la velocidad a la que otros alimentos ricos en glucosa o almidones llegan al torrente sanguíneo. Bajo índice e impacto glicémico o glucémico. Entonces, por eso son tan recomendados para las personas que viven con diabetes. Fíjense, entonces ya vimos un beneficio para bajar de peso, para quien tiene sobrepeso o obesidad, y un beneficio para quien vive con diabetes de cualquier tipo. Son hipoglucemiantes, dice la doctora Nime Torres, tan maravillosos como las medicinas que uno se puede tomar como hipoglucemiantes, la metformina y esas cosas. Siguiente beneficio. ¿Llevamos cuántos? 4, sí, cierto. Vamos por el 5. Cuando uno consume tunas o nopal por su elevada cantidad de fibra, y les he dicho cuánta fibra tiene, una taza de nopales, 3.2 gramos de fibra. Y al día, dice la OMS que al menos deberíamos de comer 20 gramos de fibra, pero lo ideal es comer entre 25 y 40. Y el consumo estimado para la población mexicana anda alrededor de 13 gramos de fibra, de manera que nos está faltando por lo menos 7 para llegar al mínimo y otros 5 para llegar a la parte más baja de la recomendación internacional. O sea que podríamos comer el doble de fibra, y para comer el doble de fibra pues tendríamos que consumir mucho más verduras. Bueno, pues cuando uno consume esta cantidad tan importante de fibra, 3.2 para los nopales, perdón, no dije para las tunas, 5 gramos de fibra por 2 piezas de tuna, que es una porción de fruta. Es una cantidad muy importante. Por cierto que en las tunas la fibra está en la pulpa, pero también en las semillitas.
La fibra de las semillitas es fibra insoluble, no se escupen, no se preocupen, no se les tapa el intestino, como dice mi suegro, eso es un mito tremendo. Es un mito. Bueno, pues cuando uno come esta cantidad de fibra y la fibra se adhiere a las paredes de tu intestino y al mismo tiempo comiste colesterol. El colesterol es una fracción de las grasas, que es una molécula enorme. Si pudiéramos ver la molécula, lástima que no supe cargar el proyector, pero la molécula de colesterol son 3 anillos grandotes con un anillo chiquito, un montón de radicales pegados. Bueno, pues vamos a pensar que yo me como unos huevos con chorizo, el huevo tiene colesterol y el chorizo tiene colesterol, todos los productos de origen animal tienen colesterol. Y también le pongo nopales a mi huevo con chorizo. La fibra de los nopales se va a adherir a las paredes intestinales y no va a dejar que yo absorba el colesterol, que es una molécula grandotota. Y entonces ese colesterol que no absorbo, pues no llega a mi torrente sanguíneo y no contribuye a elevar los niveles de colesterol. Entonces, quinto beneficio, la fibra nos ayuda a prevenir la absorción del colesterol exógeno, del colesterol de la dieta. ¿Les parece? Sí. Sí. Bueno, sexto beneficio buenísimo, este es el más increíble. Pongan atención un segundo porque es increíble. Nosotros también tenemos colesterol guardado en las paredes de nuestras arterias. Ese colesterol lo tenemos desde que éramos chicos o lo fabricamos. Porque hay unos cuerpos malvados que fabrican un montón de colesterol. Lo fabricamos porque el colesterol es materia prima de las hormonas sexuales. Y el colesterol es materia prima de las membranas de nuestras células. Entonces, a nuestro cuerpo le importa tener colesterol y en prevención de que si tú no comes colesterol, lo fabrica. Pero como ahora comemos mucho colesterol, porque comemos muchos productos de origen animal, normalmente nos sobra. Hay personas como un pobre cuñado que tengo yo que nunca come colesterol en la dieta y cada vez que se van a medir los niveles de colesterol en sangre los tiene altos. Bueno, pues esas personas se les dice que tienen colesterol endógeno, lo fabrican. Bueno, pues una de las funciones del colesterol endógeno es que el colesterol sirve para fabricar bilis. La bilis se fabrica en el hígado, se guarda en la vesícula y se echa al intestino. Se echa para neutralizar el bolo alimenticio. Que sale ácido del estómago, ¿cierto? Que sale ácido, entonces cae en el intestino y el intestino dice, esto está muy ácido. Entonces vertimos colesterol que es alcalino, vertimos, sales biliares que son alcalinas, hechas de colesterol. Y entonces el bolo alimenticio se neutraliza. Pues, ¿qué creen? Que cuando comes, por ejemplo, vamos a decir que me comí 2 tunas hace un rato, estoy digiriendo, y entonces mi hígado vierte bilis. ¿Qué creen? La baba de las tunas envuelve la bilis y no la deja actuar. Entonces sigue avanzando el bolo alimenticio y el intestino delgado dice, esto está muy ácido, viértenme por favor más bilis. Entonces el hígado tiene que fabricar más bilis y ¿qué usa de materia prima? Colesterol endógeno. Por eso dicen que cuando comes alimentos con fibra soluble ayudas a prevenir infartos. ¿Han escuchado eso? Porque sí. Bajas los niveles de colesterol endógeno en tu sangre. Bajas los niveles de colesterol acumulado que tenías en la sangre. Entonces tiene una capacidad cardiopreventiva porque te ayuda a desechar el exceso de colesterol que necesitamos desechar. Ese es un beneficio muy impresionante, ¿no? Poquísimos alimentos hacen eso como el nopal y la tuna de manera muy, muy especial. ¿Cuántos llevamos? 6. 7. El nopal y la tuna son magníficas fuentes de vitamina C. La vitamina C es el rey de los antioxidantes. Los antioxidantes nos ayudan a prevenir la oxidación de las membranas, que nos da una apariencia más juvenil. Porque unas membranas húmedas y fluidas muy juveniles están antioxidadas, no están oxidadas. Los que las oxidan son los agentes radicales libres del ambiente y el sol y la contaminación. Entonces, número 1 nos da una apariencia más lozana. Número 2, cuando tenemos una dieta rica en antioxidantes, como la que es rica en vitamina C, como cuando consumimos nopales o tunas, nos ayuda a prevenir enfermedades infecciosas. No porque no lleguen los virus o las virus y las bacterias sí llegan, pero imagínate la membrana de mi pulmón, súper húmeda y súper fluida, y llega alguien que me tose con bronquitis y me entra el virus así hasta adentro, pero mis membranas lo rechazan y lo expulsan. No que si tengo mis membranas resecas, resquebrajadizas, se mete el virus hasta adentro. Entonces te ayudan a prevenir enfermedades infecciosas